Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo. Ya estamos al aire aquí, bienvenidos a este programa Entre Chile, España y el Mundo. Estamos muy contentos aquí día domingo de acompañarles. Vamos a tener un programa muy agradable, un programa de conversación, programa multidisciplinar, donde vamos a poder conversar con nuestros invitados. Tenemos hoy dos invitados muy interesantes que yo les tengo muchísimo cariño. Están relacionados con el arte y la cultura. Hay muchas buenas noticias para nuestro país, para Chile, en cuanto a esta rama, ¿no? Que es muy interesante. Pero les quiero un poquito resumir de qué va este programa. Día domingo, una conversación distendida, agradable, como si estuviéramos en una comida familiar. Es un programa de conversación que tenemos, además de arte y de cultura, tenemos economía, inversión, tenemos educación, salud, bienestar, ciencia, medicina. Vamos a tener médicos aquí que nos van a recomendar libros del cerebro, de tantas cosas interesantes para poder estar en buena forma, ¿no? Porque esta época vivimos todos tan estresados. También vamos a tener viajes, estilo de vida. Bueno, es un misceláneo para poder compartir, para reírnos, para disfrutar, para nutrirnos también, para aprender y para pasar un rato agradable. Tenemos ahora 6 horas de diferencia, ¿pueden creerlo? Se cambió la hora allí en Chile y se cambió la hora aquí hace unas semanas, así que estamos como con el horario así un poquito ahora aquí entrando en primavera, ¿no? Y allí entrando en el otoño, que es frío. A mí las 6 horas de diferencia me ponen mal porque para hablar con mi mamá hay como que esperar así como, wow, mucho tiempo. Bien difícil. Así que bueno, a través de Radio Agricultura vamos a estar todos los domingos y aquí también Capital Radio en Madrid, que estamos. Muchas gracias, Luis Vicente, por tu apoyo, por dejarnos aquí estar en tu radio y en Radio Agricultura 92.1 FM y también a través de todas las plataformas digitales que tiene y YouTube Agricultura TV. Así que van a poder ver el programa en distintas modalidades y plataformas. Así que vamos ya con los invitados. ¡Ta-ta-ta-tan! Para mí es un gusto tener aquí a un chileno de corazón. Yo le tengo muchísimo cariño. Él está haciendo muchas cosas por Chile. Aquí, arte y cultura, lleva un par de años, ¿no? Y tengo el honor de presentar a Germán Berger, chilenito de corazón. Bienvenido. Hola Carolina, ¿Cómo muchas estás? gracias, muy bien, gracias por invitarnos a tu programa, que se estrena por lo que estoy Se estrena escuchando. y qué mejor que estrenarlo contigo Muchas y gracias. con nuestra invitada también. Qué gusto. Sí, qué buena idea esto de hacer programas en los dos lugares al mismo tiempo. Me Claro, parece es un súper intercambio. un intercambio cultural que fomenta más la integración entre ambos países. Claro, Fantástico. el aporte entre ambos. Aparte que siempre Exacto. hemos sido tan, yo creo, amigos, ¿no? Los ambos países nos llevamos bien, hay buena relación, Tenemos muchas cosas en común. Sí. muchas cosas en común. Imagínate que estamos lejos en un vuelo, son 14 horas de vuelo, pero estamos tan cerca, porque al final nos parecemos. Los chilenos y los españoles tenemos rasgos parecidos, somos alegres, somos cariñosos, porque si tú vas, por ejemplo, a Holanda, Alemania, es totalmente distinto. Estamos ahí, la gente es como más apagada. Nosotros como que yo siento, llevo 20 años aquí, llevo 21 años aquí en España, mi marido es español, yo soy chilena, pero siento que nos parecemos. ¿Tú, Germán? Yo creo que somos parte de una cultura común, claro, tenemos la cultura latina, tenemos el idioma, Sí. tenemos historia común Sí. y tenemos también un intercambio que ha sido en distintas épocas muy, muy importante en lo cultural también, así que sin duda, claro, España tiene España mucho nos que ver, conquistó. además nos conquistó, exacto, eso es un tema también a analizar Hay y a mucha debatir, historia. y hay mucha historia y a reflexionar también, pero la historia moderna, que es un poquito mejor que aquella parte de la historia, nos unen muchas cosas. Tenemos procesos políticos muy similares en concreto entre España y Chile. España tiene mucho que ver con América Latina en general, pero con España y Chile tenemos procesos bien análogos en cuanto a lo político y a los procesos, las dictaduras, los procesos post-dictadura Parecido. han sido más o menos similares, las dificultades, las épocas transicionales se parecen.
cada uno con su historia, cada uno con sus dificultades particulares, pero tenemos mucho en común y sin duda que en el arte y la cultura tenemos también mucho que crecer juntos, creo yo. Y por eso estás tú aquí, pues que nos encanta, porque has hecho mogollón, como se dice aquí, mogollón, muchísimas cosas. Por Hemos ejemplo, intentado has hacer traído cosas. escritores, todo Sí, relacionado con la literatura, videoarte. Háblanos un poco de lo tuyo, del cine, del documental, porque tú eres periodista, Germán, eres cineasta, has hecho tantas claro. cosas que... Sí, a ver, mira, te cuento, yo soy agregado cultural Sí, 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 del sí. gobierno en este minuto, llevo ya casi 3 años acá haciéndose ese trabajo y la verdad que ha sido muy interesante poder hacerlo, poder enfrentarlo. Yo viví 15 años además en España, con lo cual mi conocimiento Mejor. de este país y de su estructura política y artística era más o menos importante. Hice 3 películas acá yo como director y muchas series de televisión. Pero lo interesante es que como esa experiencia yo la he podido volcar a realizar este trabajo de agregaduría cultural que en general no logra desarrollarse porque no tiene como una estructura muy definida, no tiene ningún presupuesto asociado, que esa es la mayor dificultad. Entonces, Mm. cuando yo llegué, el promedio de las cosas que se hacían acá eran de 2 actividades, lo que hacía la embajada Solamente. al Claro. año, que eran los Poquísimo. proyectos. Claro, y nosotros, mira, acá tengo anotado un poco que me lo mandaron de la embajada. Pero Nosotros imagínate, ahora hemos mucho más. hecho 25 proyecciones audiovisuales, 9 representaciones de arte escénica, 8 presentaciones de libros, 6 actividades conmemorativas de los 50 años del golpe, Sí, 6 me acuerdo. conciertos, eso en el 23, 6 conciertos, 5 exposiciones. Firmamos un acuerdo de coproducción en materia audiovisual, que cual le significa a a nuestra industria acceder potencialmente a un fondo de 1.000 millones de euros, un acuerdo que es vinculante, que está en el Diario Oficial de Chile y en el BOE de España. Eh, ¿Eso tiene que ver con el Fondart? no, eso tiene que ver con el área audiovisual, es un Ah, ok, acuerdo ok. de coproducción, que significa que las producciones de cine de España Y y Chile Chile, pueden, digamos, establecer acuerdos muy beneficiosos económicos y por lo fantástico. tanto una productora que se asocia con una productora chilena, que se asocia con una productora española, puede acceder a los fondos públicos de España y la productora española a los fondos públicos chilenos y acceder a todos los mercados que eso significa. Entonces eso activa, sobre todo para Todo. nosotros, nuestra industria audiovisual. Hicimos exposiciones grandes, la de la Rosel Bru, que es la exposición más grande que se ha hecho fuera de Chile, la hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo de Girona. En fin, hemos sido invitados, país invitado en Eñe, ahora lo vamos a hacer acá en Foto España, que está María, que vamos a hablar sobre eso. Vamos a estar en Liber. Hemos hecho un trabajo fuerte, importante, que hemos logrado organizarnos de una manera como estratégica con el Ministerio de Cultura de Chile, que eso es muy importante, Sí. y con la DIRAC y con sobre todo la institucionalidad española, que yo he visto mucho interés. O sea, en la medida en que uno puede articular, organizar, vincular a las personas correctas, Mm. hay interés. ¿Sí? Es cosa de Moverse. profesionalizarse un poco, de Mm. entender cómo hay que moverse y tener las ganas de hacerlo. Y yo siento que hay cosas como más grandes que hemos logrado, pero cosas pequeñas que le significan a muchos artistas poder venir aquí y eso sin duda que para mí es muy gratificante, porque cualquier artista Mm. que logra cruzar el charco, Mm. mostrar su obra, mostrar su música, mostrar su literatura, su película, su fotografía, es un aporte y un crecimiento en su desarrollo artístico. Sin Y duda. eso es lo importante, porque a veces vemos solo las cosas como más grandes y nos quedamos con eso, que son cosas más importantes, Mm. pero cuando hemos podido traer a un artista o una compañía de teatro, yo me doy cuenta que eso es un avance en su espacio y en su dimensión creativa también. Y eso es lo que nos hace mejores países al final, es cuando nuestros artistas logran desarrollar su obra de una mejor manera. Y eso a mí me tiene muy contento y eso es lo que hemos intentado hacer en estos Eso tres que tú años. dices es tan importante porque en el fondo le dan la oportunidad a los artistas más novatos quizá o no tan importantes de renombre a veces a traerlos acá con un concierto. Yo he visto que traes a distintos músicos, Exacto. escritores, que pueden ser muy renombrados o muy talentosos, pero hay otros que son menos, pero también es importante darle la oportunidad a todos, ¿no? Si estamos Exacto. Hay distintas, como yo te diría, como, democracia, libertad de expresión. claro, aparte de eso, pero en el caso de la difusión del arte hay que como que establecer como categorías, por así decirlo. Hay artistas que están en un nivel Sí, ultra macro, en un ¿no? nivel más alto, en un Obvio. nivel que están en una gran posición para poder internacionalizar su carrera, y esos son un tipo de artista.
tanto músicos, artistas visuales, directores de cine, compañías de teatro que han tenido un desarrollo importante en Chile y están en un momento dentro de su desarrollo artístico muy bueno para poder internacionalizar sus Su carreras. carrera. Hay otros artistas que están en una área más underground también y que tienen un desarrollo diferente, y que probablemente ellos nunca van a tener digamos, una masividad en darse a conocer, pero tienen un desarrollo artístico importante, noble, pero que tiene una expansión distinta. Eso también tratamos de darle la oportunidad. Me estoy pensando en Mauricio Rodolé, que es un gran poeta, un gran escritor, pero que se mueve en un circuito mucho más Pequeñito. under, y que, por ejemplo, Nicanor Parra decía que era el escritor más importante después de él. Y probablemente vamos a valorarlo, como siempre hacemos en Chile, probablemente cuando ya no Cuando se esté. muere. Pero no es un actor, no es un músico, un poeta muy conocido. Sin embargo, vino acá y hubo enorme interés en el Reina Sofía, hubo interés en muchas universidades, en Salamanca, en Valencia, en Alicante. Hicimos un concierto con él en Barcelona. Y claro, digamos, son Bien. como momentos diferentes. Y luego traemos a grupos, por ejemplo, las Gorka, que van a venir ahora, Juana Fe, que son música más urbana, músicos que tienen entre 20 y 30 Otro años, estilo, sí. que es un estilo muy diferente. También hacemos esos ciclos de música con el ciclo Bacán. Entonces, intentamos darle oportunidad y también fomentamos las residencias, que son artistas que están comenzando, que están desarrollando obras de teatro. Entonces, hemos fomentado muchas residencias, sobre todo en Barcelona, no estudiantes, sino que son residencias artísticas. Pero son jóvenes que Sí, porque están estudiando arte. o en están el fondo. estudiando o están desarrollando su primera obra de teatro o están preparando una primera exposición. Entonces lo que te quiero decir es que como hay distintos niveles, distintos momentos en ese desarrollo, intentamos darle oportunidad dentro de nuestra precariedad y las posibilidades que tenemos a la mayor gama, a un espectro lo más amplio posible de artistas. Y también, bueno, ahora se cumplieron los 100 años de Pablo Neruda, ¿no? Gabriela Mistral, Claro, por ejemplo, que son Pablo nuestros Neruda- Premio Nobel de Literatura. Claro, de Pablo Neruda, por ejemplo, hicimos hoy día el segundo mural más grande de Barcelona. Es un mural que pintó el Mono González con Ramón Galup, un artista catalán, un muralista, y el segundo mural más grande. Eso va a quedar para siempre. Y es ¿Dónde va a estar ese mural? ¿En ese qué mural calle? ya se hizo. ¿Pero ya. en qué calle está? Está en el ¿Barcelona? Ensanche, está en la calle en Perfecto. Aragó con Lepanto, Ya. en la Plaza Pablo Neruda. Voy a ir a verlo. Es unas manos que llevan una madera, es un homenaje a Pablo Neruda por el Winnipeg. Ya. Pero finalmente es el arte de la Ramona Parra, en nuestro muralismo, que tiene todo un desarrollo muy distinto al muralismo mexicano, un muralismo que se desarrolló fundamentalmente en dictadura, en la época de la Resistencia. Entonces, eso tiene un correlato de desarrollo artístico muy particular del muralismo chileno, que se conoce poco. Ahí está, tenemos un mural nuestro en la ciudad de Barcelona, que es el segundo mural más grande de la ciudad, por decir algo. De Bonito, escultura, pues. le hicimos un homenaje Escultura. al cura Guidó en Valencia. Oye, Se me cayó de la en nuestro premio Nobel. ¿Ah? Y Gabriela Mistral también, o sea, hay Gabriela tantas, es que Mistral, tenemos ahora a tanto hacer tema. muchos homenajes, claro, una mujer, una artista muy desconocida, premio Profesora. Nobel, la única premio Nobel iberoamericana hasta el momento, la Exacto. primera mujer en la historia de la humanidad en recibir el premio Nobel, pero sin embargo una artista bastante desconocida, con una dimensión también muy, muy, muy grande, diplomática, Tiene una educadora súper y una historia. gran poeta. Entonces tenemos el desafío ahora de darla a conocer acá en España. Bueno, todo el mundo la conoce, pero que aquí ustedes No están tanto, dando ¿ah? más tanto, bombo, no más te creas. posibilidad. Se me cae la silla. A ver, la cambiamos. La cambiamos, sí, Pero total. estoy como ¿No? bajito aquí. ¿La Pero no cambiamos importa, también? ahí estoy Ya. bien. Eso Eso. quería Carolina, eso es como nuestra agenda. Y luego también se me olvidaba, para no dejarlo atrás, los artistas chilenos que viven en España, que también como tú, que eres una gran fotógrafa, que no hemos podido trabajar y hacer cosas juntos, pero también intentamos darle cabida en lo posible a esos artistas, visibilizarlo dentro es más posible hacerlo con la música a veces, Sí. pero hay artistas chilenos que están acá, que están haciendo patria en España, y que Somos están más varios, sí, sí, y que sí. están sí. incorporados en la escena española más, pero quizás están más desconocidos en Chile, y ahí también hay una línea de trabajo. Yo creo que ahí hay mucho por hacer, mucho por profesionalizar aún más, y yo espero que los que vengan en adelante y la Cancillería, nuestro gobierno, nuestro ministerio,
entiendan lo importante que es la diplomacia cultural, como lo entienden los franceses, como lo entienden los alemanes, como lo entienden los españoles con su Instituto Cervantes en la zona de habla no hispana, Mm. pero entendamos nosotros, con lo pequeñito que somos, pero que la cultura no es también un vehículo, es un vehículo muy importante para dar a conocer a nuestro país, para darle Por alma a supuesto. nuestro país, y eso tiene un correlato económico también, muy importante. Nosotros estamos aportando cerca del 2,5 del PIB de nuestras industrias En- culturales en Chile, que no es menor, es Mm. mucho más que muchas otras industrias. Es una No industria es que menor, genera, ¿eh? que genera valor agregado. Entonces yo creo que es hora de empezar como a mirar también desde otro lugar a nuestra cultura, no un lugar solo de subvención, como lo hemos mirado siempre en Chile. Mm. Nosotros valorarlo en términos de la importancia que es para las sociedades valorar a su artista, sino la cultura en un aspecto mucho más amplio y empezar a invertir más, movilizarnos más, y el vínculo con el extranjero, con los distintos países, que como España es muy parecido a nosotros, Eso es lo que yo te en digo. lo cultural, en la lengua, en que tenemos mucho que hacer juntos, poder potenciarlo aún más. Somos países hermanos. Somos países hermanos. Es que Sí. imagínate, nosotros somos una larga corbata, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de longitud tenemos? Un país de Así contrastes es. maravilloso. Yo la verdad es que parezco embajadora de Chile, porque siempre me dice, Carolina, tú tan patriota que eres, tan bien que hablas siempre de Chile, es que a mí me encanta, yo vivo lejos, tengo a mi familia allí, pero me gusta, hay Eres que, una expatriada tú. cuando ponte tú, yo hice el Máster Foto España, que ahora vamos a estar con nuestra siguiente invitada, Ujú. todos los fotógrafos, Alberto García Lix, Javier Campano, todo, Chile, chilena, bueno, oye, Sergio Larraín, fotógrafo, me encanta Valparaíso, cómo me gusta Valparaíso. Y en Chile, o sea, como que la gente dice que feo Valparaíso, no nos gusta. Entonces, oye, tenemos un mar, una cordillera que a mí me emociona cada vez que llego, no sé si te pasa a ti, es bonito. Sí. Hay que resaltar las cosas, lo bueno y lo malo, todo el mundo tiene defectos, todo el mundo tiene virtudes, no sé, yo estoy en una postura de mi vida como que me gusta vivir en paz y estar y disfrutar con la gente, de cualquier tipo de persona, ¿me entiendes? Y lo Muy que tú bien. decías es muy importante de esta conexión que hay con Chile cultural. La cultura se puede transmitir, ¿no? Se pueden hacer cosas, se pueden mandar mensajes. Ujú. Y la fotografía hace lo mismo. A través de la fotografía podemos narrar una historia, ¿no? Del pasado, del presente, del futuro. Podemos, yo que soy fotógrafa, artista visual, tú puedes contar, ¿no? Narrar. Y qué bueno que existe la fotografía, porque si no existiera, no habría documentos, no habría, ¿no? Periódicos de la Biblioteca Nacional, cuando te contaba la tesis que hice, no habría nada sin la fotografía. Es un instrumento tan importante, tan valioso. Y a raíz de esto es lo que les quiero presentar a nuestra siguiente invitada, que tenemos el placer de tenerla aquí, María Santoyo, bienvenida. Qué Ella es gusto la escucharos. Sí. directora de Foto España, del Festival Internacional de Artes Visuales de Fotografía. Así es, bueno, qué gusto estar aquí con vosotros. Es un gusto además compartir mesa con Germán, que ha sido un aliado imprescindible en estos últimos meses, con quien hemos trabajado realmente a gusto y además yo creo que con una afinidad personal. Yo antes de empezar a hablar de Foto España, que es lo que nos ocupa y en lo que venimos trabajando, ya se lo comenté a Germán cuando nos conocimos, pero yo tengo con Chile una querencia especial. Estuve allí trabajando, monté una exposición en lo que era entonces la sala de la Fundación Telefónica en Santiago, una exposición sobre Julio Verne, además, sobre viajes extraordinarios, y bueno, fue estupendo poder viajar allá y organizar la muestra y trabajar con colegas fantásticos en Santiago. Pasé unos días maravillosos. Y después Valparaíso, ahora que mencionabas a Sergio Larraín, se convirtió en mi Ítaca personal, porque una maravilla. Nunca llegué a ir, pero estuve involucrada en 2 ediciones en el Festival de Fotografía de Valparaíso, que es un festival fantástico que organiza Rodrigo Gómez allá, que además Rodrigo va a ser uno de los aliados también en esta aventura conjunta que hemos iniciado con el país. Y por desgracia fue en plena pandemia. Yo tenía... Claro, es verdad, fue en 2020. Claro, entonces yo tuve una primera residencia, que hice online finalmente, y bueno, pero no es también lo mismo. no es lo mismo, pero cualquier cosa que yo pudiese hacer que me conectara con personas en ese momento, cuando estaba encerrada en casa... Te vino bien. Sí. Y entonces Rodrigo, muy cariñoso, al año siguiente, me dijo, bueno, es que no es lo mismo, tienes que venir. Entonces montó una residencia, era una triple residencia,
con otras, bueno, Maya Godet, estaba Catalina Martín Chico, que es una excelente fotoreportera también, estaba Gisela Bolá, y yo iba a ir en calidad de crítica, de escritora, una residencia artística compartida con ellas y yo para escribir. Pero todavía las restricciones por la pandemia, todavía estaban los flecos, eran tan complicadas que mi estancia era imposible, tenía que estar en cuarentena previa, total, que también fue una residencia un poco rocambolesca. Bueno, sí, pero de aquella aventura salió un libro que hicieron ellas con mucho cariño, porque yo empecé a ser un poco su confidente por WhatsApp, me mandaban audios larguísimos de cómo se sentían, yo escuchaba a los pájaros, ¿no? Entonces me mandaban como audios para que yo pudiese estar allá y me proyectaban. Y como siempre empezaban los audios diciendo, querida María, te cuento que el libro se llamó Querida María, se publicó ahí en el Festival de Valparaíso, así que bueno, Chile para mí tiene esas connotaciones personales importantes. Y luego el hecho de que yo, previo a mi etapa en Foto España, he dirigido un máster de fotografía también, el máster de la escuela EFTI, y en ese máster todos los años recibíamos artistas chilenos, algunos de los cuales fueron, bueno, verdaderamente pasaron de estudiantes a ser artistas absolutos, incluso durante su formación. Habían buenos proyectos. Muy buenos proyectos, siempre. Y bueno, entre ese contacto también con el Festival de Valparaíso, la creación contemporánea chilena, particularmente en el ámbito de las artes visuales, me parece particularmente poderosa. Y con una idiosincrasia, además, que por un lado es muy peculiar, pero por otro lado creo que sí que nos hermana. O sea, yo creo que hay mucha confluencia entre cómo se enfrentan los fotógrafos y las fotógrafas en Chile a los proyectos, ¿no? Tanto creativos como documentales, y no sé si tal vez por esa historia un poco común, pero sí que siento que hay conexión. Hay total. conexión, así Alberto que bueno. García Lix también con Nicolás Conbarro estuvieron en una residencia hace más tiempo bueno, atrás, es que ese festival es un sitio fantástico. Nicolás decía sí. que no, Valparaíso es el lugar de mis sueños. Imagínate un español grande. que diga eso. Sí. Y Alberto decía, no es para tanto. Era el lugar de mis sueños. Es una ciudad con mucho carácter. Oye, qué bonito. Muy particular, además. Un puerto principal. Sobre todo el emplazamiento. Pues yo tengo que poder ir en algún momento, porque claro, siempre como... Vamos a tener que inventar algo, María, para que vayas. Algo, sí, por favor. favor. Eso es lo que yo les quería proponer. ¿Por qué no se hace, ponte tú, Foto Chile? Hagamos Foto Chile allá. Hay que hacer cosas. Yo desde luego en esta... María podría ser la cabeza de lanza que lleva. Claro, ya que partió esta relación bonita de fotografía, de arte, de no sé qué, hay que ahora que Chile también tenga Foto Chile y seguir haciendo proyectos y que tú puedas ir a Chile. Desde luego, bueno, yo a mí me haría muy feliz además y poder ir allá, también con mi hija, en fin, y con mi familia, sería fantástico. Claro. Sí. Sin Pero duda. Bueno, en resumen, con todo este bagaje, que además yo creo que eso también hizo que yo abordara con muchas ganas esta propuesta que nos hizo Germán de poder dar un lugar significado en la programación de Foto España este año al país chileno, y de hecho una propuesta que fue tan bien recibida como para inaugurar una nueva figura dentro del festival que no existía hasta la fecha, que es la de país invitado. Es decir, que Chile es el primer país invitado de un festival que tiene casi 30 años, con lo cual la verdad que me congratula especialmente que arranquemos esta idea con ustedes, ¿no? con Chile Fantástico. Y con la maravillosa creación que hay allí, aunque sea una pequeña gran muestra dentro del festival. Bueno, son 28 años de festival, casi 30 como tú dices, y al final que ahora está invitado a Chile como primer país, de tan lejos que estamos, es una maravilla. Sí. Además, bueno, por supuesto la fotografía chilena ha estado siempre bien representada en el festival, pero yo creo que esta figura permite poner el foco también en la creación con relación al propio contexto social, cultural, político, geográfico, medioambiental de un país determinado, de su tejido creativo con el entorno, y yo creo que es una buena manera de acercar al público una comprensión pues más completa, porque ningún artista está desligado de su contexto, y poder contextualizar en distintas propuestas cómo se relacionan distintos creadores con el ámbito, en este caso yo creo que político, porque hemos abordado una selección de proyectos que tiene mucho que ver con la fotografía como disidencia y como resistencia, ¿no? Memoria también. Sí, de hecho, claro, es un poco el eje vertebrador de esta edición, titulada Después de todo, y lo que queríamos era precisamente abordar la relación del hecho fotográfico, de la práctica fotográfica, tanto documental como creativa, con la historia, ¿no? Y con los procesos de memoria, con los procesos de testimonio, ¿no? de los sucesos relevantes, no siempre solamente históricos o grandes batallas, sino también de comunidades que han sido en un momento dado obviadas, ¿no? por la historia visual.
Y Bueno, cómo por la... ejemplo, Julia Toro, que tiene una Exacto. artista que tiene 91 años, chilena, y Exacto. nunca había exhibido su obra aquí en España. Es la Entonces ahora, primera gracias vez. a ustedes, ella va a traer que es súper potente en las fotos, la fotografía. Para mí ha sido un hay descubrimiento desnudo, bueno, hay un maravilloso. poco, Sí, tenemos, imagínate que tiene 91 años, o sea, lo encuentro total. claro. Fotografía Lo que muy dice, bonita. Lo que dice María, mira, yo quiero aprovecho de decir que yo también ha sido muy grato trabajar contigo, María. Nos sentimos muy bienvenidos, con muy gran sensibilidad siempre, María, hacia nuestra realidad, con una receptividad y un profesionalismo además muy importante. Así que ha sido, en lo personal, además muy grato trabajar contigo, y creo que hemos logrado algo bueno, como dice María, lograr que seamos primera vez, o sea, que se consolide la figura de país invitado como tal, con una presencia institucional importante. Establecimos un vínculo con el Ministerio de las Culturas. Allá esto Bien. abrió, digamos, a la institucionalidad, que es la que tenía que trabajar directamente esto con Foto España, no la Cancillería, probablemente tal. Nosotros lo que logramos fue vehiculizar a que esto ocurriera, y además coincidimos con María, y eso ya lo podemos decir, en lo que yo, en como la agenda personal o el deseo personal dentro mío y de ella, era hacer una exposición de Lotti Rosenfeld, precisamente vinculada a la temática de este año del festival. Exacto, aquí tenemos. Y claro, destacar una Loti cosa. va a estar en el Círculo de Bellas Artes. Loti va a Así estar en el es. Círculo de Bellas Artes con una exposición que una curadora que también María se dedicó a buscar, que vivía en Barcelona, la hija de Loti, que lleva todos los archivos, además va a contar De la con fundación. archivos originales, que es la fundación, que es la Alejandra Cos, ha estado muy vinculada también a todo este proceso. Entonces creo que se ha hecho como muy bien todo esto. Vamos a tener una exposición de la Loti inédita, nueva, no es una repetición de otras exposiciones. Bueno, mejor. Por eso es más nuevo. atractivo, con archivos originales, y sobre todo destacando un artista que está dentro del marco de lo que decía María, que es la temática del festival, que es después de todo, ¿no? Que son actos de resistencia, pero entendiendo una cosa muy particular que tenía la Loti, que yo que siempre lo destaco, que el arte contemporáneo, las artes visuales, es un arte como la poesía, es un arte en sí mismo un poco elitista, que no logra tener masividad por la propia... Es tal cual es. Por la propia nomenclatura, que es un arte, digamos, que tiene mucho relato, tiene una cosa muy conceptual, que no es fácil de masificar, por así decirlo, como la poesía. La poesía la leen los poetas, fundamentalmente los escritores. Pero no ha habido poetas muy masivos como Neruda, por ejemplo. Y la Loti logró, con sus símbolos, con sus conceptos, transformarlo en algo de resistencia masiva. El no más de la Loti era un no más que salía en los estadios cuando habían 80.000 personas en la época de la dictadura. Fueron símbolos antifascistas, antirrepresión, y que quizá la Loti no los pensó así, pero ella, que yo la conocí personalmente, una persona muy noble, muy sencilla, muy comprometida políticamente y muy generosa con su obra, porque ella la puso a disposición de la gente. Nunca lo cobró, nunca decía, no, esto es mío, esto lo inventé yo, tiene que ser un parte de mi obra. Abierto, ¿no? Para la comunidad. Ella entendía que la comunidad o el proceso común social era mucho más importante que la obra, y eso es bien relevante, fíjate, y sobre todo en los artistas visuales, y sobre todo en la fotografía. Su compromiso social con lo que ella hacía, y cómo eso de alguna manera estaba más allá que la obra, era más importante, ir a la generosidad de ella. Yo la quiero destacar porque eso se generó algo, una simbiosis que permitió este rasgo de masividad en su obra, que es muy poco común. Muy poco común en el arte contemporáneo, en la fotografía y en el arte visual en general. Entonces yo creo que es una característica que ha llevado a la Loti a ser expuesta en la Reina Sofía, en el museo más importante de Nueva York, de Alemania, y hoy día ella es una súper artista consolidadísima. No, Claro. yo creo que es una de las videoartistas fundamentales, no solo del ámbito latinoamericano, sino yo diría que internacional. Es una figura absolutamente relevante, por eso también es verdad que ahí confluíamos Tiene que estar aquí, claro, Germán y en yo, el de festival. decir, bueno, qué bueno que pueda estar en el festival. Además, yo tengo una visión, y en el equipo tenemos una visión que acompaña más los tiempos actuales, una visión más expandida de la fotografía. La fotografía ahora mismo incluye muchas prácticas que ponen la imagen en el centro. Y en el caso de Lotti Rosenfeld, que fue algo que sorprendió a la curadora Marta Daó, que es quien ha elaborado el proyecto, que es es una gran curadora, muy especialista en teoría de la imagen.
Y para ella, que por supuesto conocía el trabajo de Loti, pero conocía el trabajo de Las Millas, ¿no? Que yo creo que es el que además... el más conocido, sí, claro. y además es una de las piezas que está dentro de la colección, Sí. o sea, varias fotografías forman parte de la colección del ¿Esto Museo se va a Reina poder ver a Sofía. partir de qué día? ¿Del 30 de abril? Esto, que el se 4 de inaugura? junio, 4 de sí, junio. sí, a partir del 4 Ok. de junio hasta el 7 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes en la Sala Goya. Y además es una exposición que... Todos invitados, por Sí, supuesto. que por vayan. supuesto, Lógico, sí, todos los sí. chilenos que vengan a Madrid tienen que venir Y los al- españoles. Bueno, y de Todos. todos Lo, lados, buen- claro, lo bueno es que el europeos, festival de y todo. además el Círculo de Bellas Artes es una de sus sedes principales y Mítico. estoy convencida de que va a ser una exposición muy visitada y yo creo que además resuena especialmente para el público actual y yo quiero pensar que también pueda ser muy relevante para la gente joven, ¿no? Porque transmite un espíritu, además va a ser una exposición con una base audiovisual muy, muy potente, porque yo creo que el trabajo de Loti así lo percibió Ay, qué Marta. interesante Sí. cuando hay audiovisual. Sí, Claro, Marta, son Marta ha piezas, sí. explorado mucho en todo el material audiovisual que Eso está es. acá. Sí. Eso Sí, ha hecho es como un una gran aporte, ¿no? retrospectiva de sus grandes, que en el fondo ella se dio cuenta de que Loti Rosenfeld, que tenía una obra muy variada, pero en el fondo había una serie de leitmotivs y de actitud frente al arte que, como decía Sí. Germán, ¿no? En un posicionamiento que tenía mucho que ver con un compromiso social y que además supo transmitir, y eso es muy raro en el ámbito internacional, en sus contemporáneos relacionados con el minimalismo, con el land art, con estas corrientes más performáticas y que a veces han sido un poco crípticas, ¿no? Y un poco inaccesibles para el público. Sin embargo, esos gestos, porque eran gestos sencillos, Luces. Sí, la pequeñas, calle, sí. Claro. esos pequeños gestos que de repente invadían el espacio público como un territorio de juego, pero al mismo tiempo un territorio de denuncia. Bueno, ella quería contar algo a través de eso. Bueno, y además también con esa valentía, porque en plena dictadura, pues hacer ese tipo de acciones y sobre todo viendo que tenía un respaldo masivo, en un momento dado podría haber sido peligroso para ella y sin embargo ahí estuvo. Entonces yo creo que es una obra muy poderosa. Mujer valiente. Sí. Una Sí, mujer sí. valiente y un poco lo que decía María, y ahí vamos ya si quieres pasar a los otros artistas, pero yo creo que también el valor, no solo tiene el valor de memoria, un valor de rescatar al artista, contar lo que ella hizo, sino que también situarnos en el momento de hoy, donde estamos en un momento geopolítico mundial muy complejo, que estas son como palabras ya maniqueas, no todo el mundo lo dice qué significa esto que sea complejo, pero para mí una de las cosas que me preocupan de verdad, porque yo creo que los escenarios más bélicos, más después que terminan en las peores cosas que ya conocemos, que ha transitado la humanidad, siempre tienen un punto que tiene que ver con la ignominia, con el no saber, con el no valorar, con el de alguna manera despreciar No lo que conocer. tenemos. No conocer la historia, no sé. A mí uno de los datos que me ha impresionado más de España y también en Chile es que los jóvenes entre 18 o 24 años son los que votan a Vox, son los que, digamos, no conocen ni saben quién era Franco, ni quién era Pinochet, no saben lo que significó conquistar la Pero democracia. se supone que en los colegios le tienen que pasar la historia de lo No que lo fue sé, pero yo te Franco, estoy ¿no? hablando que son las estadísticas que salen acá y que Sí. de alguna manera... Sí, yo creo que eso es un fracaso y eso colectivo es un muy fracaso fuerte. colectivo, Sí. o sea, no solo de los colegios, sino de todos nosotros, de nosotros los Sin duda. artistas, de nosotros los políticos, de nosotros los medios de comunicación, de que algo no hemos hecho bien para que eso ocurra. Y eso es sumamente grave, porque ahí está el caldo de cultivo para que las cosas vuelvan a ocurrir, que es la ignominia, el no saber, el No, no hay que conocer. contar siempre la historia, pues. Hay Yo me acuerdo en el colegio, en la universidad teníamos historia de Chile, Claro. historia universal. Te pasaban todo lo que pasaba en Europa. De hecho, mi tío me contó la Guerra Civil Española, todo lo que ocurrió, porque no me alcancé a leer el libro. Claro, me contó quizás toda- es falta de interés, uno también Es que en hoy los día- colegios deben poner, ¿no? Historia de España, historia universal. Es Yo creo importante. que lo pone, pero yo que quizás es un esfuerzo más... Cada vez menos. Cada vez menos, a lo mejor es verdad, estamos mucho más centrados en las matemáticas y en la ciencia. Bueno, yo creo que las propias Pero metodologías las metodologías educativas son un poco deben adaptarse atractivas. a los tiempos. Entonces, de esa perspectiva, que esté una exposición en el Círculo de Bellas Artes, donde te recuerde algo, por lo menos quizás de un país que está muy lejos y tú puedas ver, y está en el centro de la ciudad, y podamos desde acá, desde todos los medios de comunicación, también convocar a los jóvenes a que vayan a ver estas obras, que se enteren, que conozcan, y a veces viendo una fotografía quizás un joven va a poder interesarse más Por que en supuesto. una clase de su propio colegio, que algo Oye, está pasando que y no... no solo los jóvenes, también los mayores, todas las No, generaciones, todos, los mayores todos, que todos. saben obviamente lo que ha pasado en España o en Chile, en política, en todo, pero que al final es bonito, es parte, Yo, de, a mí es me parte parece, de la vida, sí, ¿no?
Me parece que una muy buena manera de ver los proyectos en general, culturales, pero en particular los que ofrecemos juntos, ¿no? en Foto España, yo creo que una visita muy bonita es la intergeneracional. Es decir, en un momento dado, una visita familiar donde un grupo de personas, digo familiar o familia ampliada, pueden ser un grupo de amigos, pero de distintas generaciones, porque en ese diálogo es donde en un momento dado se produce ese territorio de aprendizaje, ¿no? También, donde uno puede poner en común, al final, el periodo que se está representando en la sala Goya del Círculo de Bellas Artes, que a su vez también reverbera con la exposición que tenemos abajo de Nacho Criado, que es del mismo periodo, es de estos años 70, ¿no? Él es español, ¿no? Él es español, sí. Pero también trabajaba también con la performance, con el registro, tenía una relación con lo fotográfico. Sí, hay conexión ahí con... Yo creo que hubiesen sido, yo conocí a Nacho personalmente, hubiesen sido tan buenos amigos, de verdad, Qué de pena verdad, que no se conocieron. Yo creo que además, fíjate que hay una cosa que me conmueve y que me emociona, porque yo tuve muy buena relación con Nacho Criado. Él era un artista de la galería en la que yo empecé a trabajar con 19 años y me enseñó mucho, conversábamos mucho, era un tipo encantador. Por desgracia tuvo un cáncer que lo mató prematuramente, en el 2010 falleció y... A mí me conmueve viendo los proyectos, ¿no? Está ya supuesta en el espacio, estamos trabajando ahora sobre plano todavía, pero viendo ambos proyectos y la selección de obras que traemos, yo digo, si no se conocieron, qué lástima, porque estos dos se hubiesen llevado tan bien. Y entonces, bueno, ahí hay como una cosa bonita también, que aunque sea en ese espacio, hay un misticismo. Bueno, que están conectados, ¿no? En ese espacio, así que eso me agrada. Pensando de la misma manera, son de la eso misma es. Entonces, generación. yo creo que esas visitas, yo creo que esas visitas que uno va con alguien que sí que ha vivido en esos años de dictadura, Claro. que en un momento dado puede comentar lo que pasaba y transmitírselo a alguien joven que tal vez tiene un estímulo más bien por el tipo de formato, que es audiovisual. Además. Vamos a hacer una puesta en escena muy contemporánea con el trabajo de Loti, con pura proyección y luego materiales originales, o sea que la propia exposición tiene una narrativa escénica, por así decirlo, que va a conectar con la gente joven, así que bueno, yo invito a todo el mundo a que se acerque bien, y que piense y que bueno. ¿Quiénes son los otros? Yo y Sí, Julia vale, Toro, eso es. Michael Mauney, pero él es americano. Invita, como esto se escucha Martín, en Chile, el por Círculo de Bellas supuesto. Artes es muy atractivo, Es muy tiene una bonito. terraza hermosa. Ay, espectacular. La Entonces, azotea arriba, la azotea, una entonces, grada, todos los azotea. chilenos que van a venir a Madrid desde junio a septiembre tienen que ir a tomarse algo al Círculo de Bellas Artes y pasar a ver. No, y todos los esta que viven aquí, inédita desde hay Desde tantos luego. chilenos Y que todos viven viven aquí, aquí. tienen que ir al círculo. Exacto. Sí. Y mira, Tenemos la otra es también Julia otras. Toro, que tú dijiste que es verdad, es una mujer mayor, tiene Sí. 91 años, ahí ya María nos puede contar más de su obra, pero también ella descubre este mundo de la resistencia, pero de espacios más íntimos Eso es. y más cotidianos. Eso es. Y En ella su gana- casa, en la calle, en ¿no? las plazas, tiene una cercanía y una manera de aproximarse a esta época, quizás no en los espacios más candentes donde está ocurriendo, pero sí a través de esta como melancolía del cotidiano y de lo íntimo. Creo que para mí es lo particular de Sí. Julia, es una mujer mayor, tiene 91 años, sigue sacando sus fotos ahí Creo que sigue fotografiando en Imagínate, con casa. 91, qué Sí. crack. y ganó un premio muy importante Mira, en esta Chile. foto es muy bonita, ¿ves? Esta Claro. foto es muy bonita en la Que casa. son de espacios íntimos, Familia. de familias, pero que trasunta esa melancolía y esa época de resistencia, sobre todo de la dictadura, ¿no, Sí, María? para mí ha sido un descubrimiento Julia Toro. Yo no conocía su trabajo. Fue precisamente por haber ganado este premio tan importante ahí en Chile que le pareció interesante a vuestro Ministerio de las Culturas Exacto, poder traerla. traerla. Su exposición va a poder verse en el Museo Lázaro Galdiano, que es otro espacio Oh, exquisito de la espectacular, ciudad. me encanta, me Es un encanta. espacio maravilloso. Además se va a ver en septiembre, es decir, que nosotros tenemos una programación en todo el arco del festival. Inauguramos con Loti y bueno, con una serie de actividades didácticas que también podremos contar después. Y luego en junio a finales va a estar en Santander, otra muestra de la que podremos hablar. Y la exposición de Julia Toro es como la última iniciativa expositiva junto con otra intervención que haremos en Casa de América. Es decir, que tendremos un principio y un fin Fantástico. también, como el propio festival. Y a mí esta... No, y las sedes que han elegido son perfectas porque Casa son América muy también sí. es un palacio. El Bueno, Palacio era Linares, uno muy también, señorial, era una el de las contraste ahí. cuestiones de que Chile como país invitado y Fantástico. siendo un poco el cabeza de cartel, ¿no? de la programación, era importante que las sedes fuesen sedes pues, de las más relevantes con las que colaboramos. El Museo Lázaro Galdiano, como digo, es un espacio exquisito, también para quienes Sí, vengan de una fuera. delicia. Claro, es una delicia, tiene una colección permanente muy, muy interesante y una sala de exposiciones temporales magnífica donde podremos ver estas fotografías que, como digo, para mí fueron una muy grata sorpresa porque
como dice Germán, por un lado se transmite ese espíritu de resistencia o de disidencia frente a lo que acontece, en unas imágenes íntimas, familiares, como la que enseñabas antes, ¿no? Donde vemos una familia, una pareja joven con su bebé, ella, la mujer, está desnuda, él tiene también el torso desnudo, es una intimidad también atrevida para la época, tiene muchos desnudos, Julia Toro en su producción, y hay algo que representa una familia que no deja de ser una familia moderna, ¿no? Una familia con un cierto... Podemos pensar que son hippies, podemos pensar, ¿no?, que es un poco el movimiento, y que en esos espacios domésticos podía, por lo menos en esos espacios domésticos, practicarse la disidencia desde el ámbito familiar, ¿no? En el ámbito relacional, en la manera de ser familia, en la manera de tener hijos o de convivir. Hay muchas imágenes de amigos, ¿no? En ambientes como muy relajados, muy cotidianos, y yo creo que... Paseos de los domingos. Es importante porque, en esta edición que hemos hecho de En Foto España, que estoy particularmente orgullosa de que es una edición paritaria, tenemos un 48% de participación femenina. En el caso, además de la participación chilena, son dos grandes figuras, dos fotógrafas, y es cierto que las fotógrafas... ¡Viva la mujer! La verdad es que ahora tenemos es una excelente noticia poder echar la vista a aquellas mujeres que se han quedado en cierto margen por no haberse acomodado a los lenguajes hegemónicos de la fotografía en cada época. Podemos pensar en Julia Toro con estas imágenes que podrían ser catalogadas como imágenes poco menos que domésticas o intimistas, ¿no? O casi de álbum familiar. Y claro, lo que pasa es que hemos pasado por alto a una excelente fotógrafa, y porque yo creo que también es un excelente tema de representación la historia íntima, la historia mínima, que es la que generalmente... Una lectura muy bonita. Bueno, y que generalmente han sido los espacios dominados por la mujer, a los cuales no se ha prestado tanta importancia, pero tan importantes en procesos de disidencia como el que atravesó Chile o el que atravesó también España en ese periodo, ¿no? En los periodos dictatoriales. En el ámbito doméstico, la mujer, además, que siempre se tuvo que replegar, porque las dictaduras se acompañan siempre de represión sexual y particularmente dura en el caso de las mujeres, y allí de repente había un espacio de una cierta creatividad donde ellas estaban acostumbradas a estar, con lo cual yo creo que es muy interesante volver a echar la mirada a estos trabajos donde se pone un ojo en el entorno, en las relaciones, en la maternidad, en la relación de pareja, en las relaciones sexuales, en cuestiones que igual no estaban en la vida misma. Claro, porque la vida misma. Que no estaban en la fotografía documental, ¿no? Que en ese periodo era más era la que más se conocía, ¿no? La que más peso se ponía en ella. Sí. Y en el caso de Julia, con un punto de vista, además, yo quiero solamente agregar como muy, muy, muy exquisito, porque por ejemplo en su oscuro, ¿no? En sus atardeceres está el miedo a la oscuridad. Y detrás de ese miedo a la oscuridad está el miedo a esa gran oscuridad cuando caía la noche de la represión y del terror. Entonces, detrás de ese lenguaje donde ella retrata mundos cotidianos, hay también un subtexto de lo colectivo, que creo que es una cosa muy, muy relevante y muy importante de destacar, que no solamente son solo esos espacios, sino que detrás de esos espacios... Sí, ahora hay una cuestión que además en los proyectos contemporáneos encontramos además en todas partes, que lo llamamos paisaje interior, ¿no? Es una especie de metáforas visuales a veces, y en una apariencia o en un aparente trabajo documental, lo que estás es buscando en el afuera lo que puede expresar tus emociones, ¿no? Y a mí me gusta mucho que tener a dos artistas tan distintas en su práctica, en el caso de Lotte Rosenfeld, con una práctica que tiene mucho que ver con el registro videográfico y casi con lo instalativo, ¿no? Además de con lo performático, pero como bien decía Germán, en una vocación muy social, muy de trabajar con el gesto en espacios públicos, en espacios en contacto con... Sí, y luego, por el otro lado, a Julia Toro con esta versión más emocional de lo fotográfico, porque ahí tenemos todo el arco de posibilidades de la imagen, ¿no? En dos personas tan distintas, pero que han coincidido en una época y bueno, desde luego yo estoy feliz de poder, estoy feliz de que me hayan dado la posibilidad de conocerlo. Pero hay un fotógrafo americano que... Sí. Esto es genial. Que fotografió en el 73, ¿no? Varios instantes. No, el año es un fotógrafo... 70.
En el año 71. Eso es. Mira, María, que le gustó mucho a María, Sí. porque además un estreno mundial, cosa que también nos estamos Él felices venía por la revista de Life. entregarle esta, Exacto, esto fue esta genial. joyita El al fotógrafo festival. venía mandado por la revista Life a Chile, ¿no? A fotografiar, ¿no? Exacto, venían un reportero y un fotógrafo a documentar, pues justo cuando se... El segundo cuando año ganó de la las- Unidad Popular, Exacto. el año 71, Ese es el que viajan 71 mucho, además, el proceso de la Unidad Popular, también para contextualizar, el proceso que interesó mucho, dado sus características tan singulares en las cuales se Claro, desarrolló. era la primera vez que un marxista estaba, ¿no? Por una vía accedía al democrática, exacto. digamos, no una vía revolucionaria al más, sino por una vía democrática en los cauces institucionales, lo que ya más o menos conocemos. Se generó gran interés mundial, viajaban fotógrafos, periodistas, escritores de todo el mundo, y viaja este fotógrafo Michael Mauney, Sí. no sabemos bien cómo se dice en inglés, pero Sí. la Yo creo música. que Sí, está porque- bien, ¿no? Mauney. Mauney. Sí. Mauney. Mauney, Sí. que Bonita esta estuvo foto. registrando casi un año. Fotografías Por ahí. patrimoniales. Sí. Patrimoniales. Sí, están en Para la rescatar un biblioteca, o sea, poco- hemos tenido mucha ayuda de la biblioteca, está en la Biblioteca En la Nacional. Universidad, pero se accedieron a los negativos, Sí. se accedieron este año. Mm. O sea, es un estreno mundial y son las únicas fotos a color que hay. Es en un la material época. Es un material exquisito, inédito, muy exquisito. Porque además tiene su intrahistoria, que es curioso, porque claro, Bonita esta foto. Por mira, un la lado auto antiguo pudieron, en esa época, sí. 71, plena calle, No, las fotos el de centro de calle- Santiago. Claro, y en color. Bueno, Que no había- un las lujo. fotos No de las calle conocemos, son no hemos visto increíbles, fotos son color. increíbles. El Y de curiosamente, como pasan estas cosas en Foto España, al ver el material, claro, el material es el color clásico de esos años 70, que es una gozada. Claro, que es muy bonito. Todos, por De lo menos en lavado. esta mesa, yo creo que todos nosotros tenemos recuerdos de esas diapositivas de Kodachrome, ¿no? Que veíamos Ay, nuestros sí. veranos. Super 8, esa Ese tono, textura. como esos colores preciosos que son un Sí. poco el tecnicolor de la fotografía, que es un color Del maravilloso. negativo, digamos. Eso es, entonces son fotografías de calle con una representación El de ese revelado. Chile, además una fotografía que representa bien una sociedad que en ese momento parece que está ilusionada, es decir, hay como una cierta Sí. expectación y luego por otro lado hay fotografías de Allende, En la intimidad, claro, su casa, lo porque fotografió, ¿no? desconfiaban, Sí, la o historia la es moneda. curiosa porque desconfiaban de esos fotógrafos de Life que pensaban que podían ser enviados de la CIA, porque claro, claro. había, por un lado había mucho interés, pero al mismo tiempo, claro, en Estados Unidos también pues se desconfiaba un poco de todo lo que viniera de Estados Unidos Claro. en ese momento. Así que bueno, es un material que nos alegra mucho poder mostrar por primera vez. Es como una pequeña joya de estas joyas que siguen apareciendo en los archivos y que además Muy interesante. dialoga muy muy bien con otra muestra que tenemos Exacto. en el Teatro Fernán Gómez de otro artista, uno de los grandes pioneros del Bueno, color, que Michael es Joel Muñoz va a estar en Meyer. Casa América, ¿no? En Casa América, que eso es lo Claro, que... esto Eso vamos a estrenar el 10 En de septiembre, 10 de estamos viendo. septiembre en Casa de América, en una intervención además en sus jardines, que es otro espacio. Oh, ideal. En general estamos buscando espacios muy, muy agradables también. Y como decía, no lejos de una exposición de Joel Meyerowitz en el Teatro de Fernán Gómez, que es un gran colorista, ¿no?, de este mismo periodo, que viajó a Europa a finales de los 60. Entonces es curioso ver como estas coincidencias entre imágenes, ¿no? Yo viendo el material, Michael Mauney, que es un fotógrafo no muy conocido, vinculado con Life, y de repente tienes un material que, bueno, no quiero que Inédito. Joel Meyerowitz se me ofenda, pero desde luego... Es un estreno mundial Sí, en Foto España. muy interesante. Inédito. Sí, sí, esto es inédito. Y Fue lo muy otro, interesante la programación que ha logrado Por María, eso que así al también- margen de decirlo rápido, pero estas son 4 artistas al final, sí, ¿no? pero Que además vamos a tener que por parte como de país invitado. un cariñito a María, porque yo creo que las cosas dialogan, que eso es muy interesante en un festival cuando Es tienes que cosas tienen de... que dialogar. No es fácil lograrlo, porque eso requiere una curatoría muy exquisita de poder encontrar piezas especiales de fotógrafos, de personas de distintos lugares del mundo, pero que uno empieza a ver Y que tengan relación. cómo están Lego ahí. viendo, cómo Sí, están me viendo encaja. en esa época de una manera similar. Y que es lo interesante, que es el punto de vista en el arte, que yo creo que es lo más atractivo, lo que a uno le interesa es ver cómo mira, por qué mira el artista desde esa óptica y encontrar cómo a veces artistas de lugares del mundo están confluyen. A mí eso confluyen. me parece muy Y eso es relevante. muy interesante que tiene esta edición, yo creo, en su programación. Sí, para nosotros es muy importante el público de Foto España, como es una especie de entelequia, ¿no? Pero es verdad que hay un público fiel al festival y poder establecer para ellos una narrativa coherente, que no sea una suma de grandes proyectos, Exacto. sino que en un momento dado puedan plantearse incluso recorridos. Nosotros desde el festival además también proponemos a veces recorridos temáticos para poder justamente hilar estas propuestas y que se puedan ver juntas, que se puedan ver en un mismo día, porque
porque bueno, se enriquece muchísimo la experiencia, ¿no? Y en el caso de las colaboraciones con Chile y de los artistas chilenos que estamos mostrando, efectivamente es muy interesante verlos en su contexto internacional, de repente con estos diálogos insólitos, ¿no? entre dos países que sufrían lo mismo de maneras muy distintas, pero como los artistas, dos artistas que no se conocían entre ellos, pudiesen reaccionar de una manera parecida. En fin, a mí todo eso, que bueno, me da mucho sentido, ¿no? Pero espero que el público también lo pueda percibir y así tener una experiencia más consciente, ¿no? Que no simplemente deambulen delante de las imágenes, sino que en un momento dado activen también su pensamiento crítico, activen sus ganas de disfrutar, su curiosidad y pongan en conexión estas cuestiones que les estamos... En valor, claro, en valor. Sí, que les estamos ofreciendo. Van a tener ofreciendo. que hacer ahora Foto España en algunos años siguientes, María, los 50 años de dictadura de Franco, ¿no? Eso es muy potente. Bueno, nosotros la memoria democrática... Mis hijos, por ejemplo, que estudian en un colegio británico aquí, no estudian en colegio español, no tienen idea qué es lo que pasó en esa época. Claro. Entonces, si se puede ver a través de la fotografía, ¿no? Nosotros estamos ahora con la memoria democrática, claro. Año Es que en los colegios Sí. internacionales no pasan historia de España. En esta edición tenemos varios proyectos en la programación que tienen que ver con la memoria democrática y con estos aniversarios que además están, claro, coincidiendo en el tiempo, el vuestro, el de Portugal, el de España, ¿no? Son periodos coincidentes, pero sin duda los aniversarios yo creo que son una excelente oportunidad y sobre todo a través de la fotografía, porque es un medio de comunicación muy directo, muy expresivo y que conecta particularmente con... las generaciones más jóvenes son generaciones muy visuales y auditivas, pero también muy visuales. Y yo creo que es una manera también de activar por lo menos su curiosidad histórica y desde ahí poder activar su pensamiento crítico y no considerar que es algo que les pilla tan lejos, ¿no? Como bien dice Germán, estamos en una época donde, bueno, con un auge del fascismo otra vez en Europa, que parecía algo imposible y sin embargo está volviendo a suceder en países además donde hace nada hemos sufrido las consecuencias de que este tipo de fuerzas se hagan con el poder y claro, lo están haciendo... Existen guerras también, no puede ser Rusia, Ucrania... Bueno, lo están haciendo en un contexto Unidos, justamente donde la desinformación y bueno, yo creo que también un error colectivo en generar nuevas generaciones absolutamente basadas en lo individual, ¿no? Yo creo que ese individualismo combinado con las redes sociales, o sea, combinado con una serie de factores, pues hace que sea colectivos especialmente vulnerables, ¿no? Y esa búsqueda de especialmente vulnerables y en el fondo manipulables, porque yo creo que cualquier impacto que pueda tener cualquier voto a Vox de una persona joven no es por otra cosa que no sea porque está siendo manipulada. No puede ser que alguien joven en un momento dado vote a una fuerza de extrema derecha. Tienen que aprender, claro, hay algo ahí que está fallando, ¿no? Entonces, bueno, por no llevar mucho a la política. Y luego la última proyecto que presentamos dentro de este programa especial de Chile País Invitado. Voces de la Patagonia, ¿no? Las Voces de la Patagonia, que también es un proyecto magnífico. Este proyecto se va a presentar en la Biblioteca Central de Cantabria, que está en Santander. Santander es una de las ciudades... Sí, Santander es una de las ciudades. Foto España se despliega, además de Madrid, en otras 9 ciudades. Y con Santander además tenemos un vínculo estrecho con distintas instituciones que nos apoyan allá. Y gracias a ellas podemos presentar, casi diría que es un festival dentro del festival, ¿no? Merece el salto, además Santander de nuevo, y por promover el viaje de aquellos que o bien estén aquí, merece mucho la pena y a finales de junio es una delicia. Es decir, que ¡qué maravilla! Nos podemos bañar, se come fantásticamente bien. Entonces la Biblioteca Central está justamente muy cerca de la costa. Hay muchas exposiciones, pero está esta también. Sí, en el Faro también hay otra. Sí, en Santander. Tenemos varias sedes y esta muestra, qué bien. Que es bien interesante. Esta es de Martín Gusinde. Martín Gusinde, sí, que es un fotógrafo que a principios del siglo documentó, se relacionó, investigó y tuvo un trato muy directo y muy empático con comunidades ancestrales de la Patagonia, que por desgracia se extinguieron muchas de ellas por el proceso de colonización. Segman, Yagán y Cahuéscar. Culturas ancestrales. Esas tres Exacto. extinguidas Aquí ves, mira, estas tres... Exacto, entonces son culturas que perecieron por los procesos violentos de colonización, en este caso de la Tierra del Fuego, pero que en el fondo reverberan con todos los procesos violentos de colonización en esa época y que afectaron a tantas comunidades. Algunas perecieron, es decir, que fueron directamente liquidadas,
y otras comunidades, tanto ancestrales como afromestizas, etcétera, pues absolutamente, digamos que víctimas absolutas de esos procesos terribles, de los cuales, lo comentábamos al principio, también todos tenemos mucho que aprender, ¿no? Y particularmente nosotros, en este caso, como españoles, siendo la potencia colonizadora, ¿no? Claro. Ese es un valor, yo creo, también Total. muy importante que esta exposición está acá. Nosotros no hemos desarrollado mucho al respecto, un poco más, evidentemente. Hay una película que se hizo hace poco que se llama Los Colonos, que se sitúa precisamente en ese mismo lugar. Pero yo creo que el valor que tengamos esta exposición con estas tribus originarias que ya se extinguieron, que fueron extinguidas, no se extinguieron por arte de magia, sino que fueron asesinadas, digamos, en su totalidad, que estén acá en España tiene un valor reflexivo que invita también a Yo reflexionar. creo lo que es fue muy esa época, importante, es muy importante y porque yo establecer creo... vínculos desde otro lugar, ¿no? También. Hay una relación directa de la calidad democrática, primero con la fotografía como un derecho, que eso es algo que reivindicamos también en esta edición, es decir, hay dictaduras en el mundo actuales, como en Guinea, por ejemplo, donde está prohibido fotografiar, y eso es por un motivo. Qué barbaridad. Claro. Luego hay otros países donde directamente no se permite fotografiar ciertas cosas, es decir, que en cuanto a la fotografía no Hay puede veto, ejercerse, manipulación. claro, es porque se está cometiendo abusos de poder. Entonces, a mí me interesa mucho que esta exposición, entre otras que hemos traído también que tienen que ver con los procesos poscoloniales de reflexión y también de restitución histórica, me parece muy relevante que aprendamos nosotros de los países que fueron colonizados entonces, porque eso revierte directamente en nuestra calidad democrática, ¿no? Nuestra calidad democrática en España, y esto es una opinión personal, pero la comparto con vosotros, yo creo que España, sin un proceso adecuado de memoria histórica con relación a nuestro propio pasado dictatorial, pero también un proceso crítico de restitución con relación a nuestro pasado colonial, sin que eso se desarrolle, con las herramientas que además existen, con las metodologías que podemos aprender fundamentalmente de la mano de aquellos países que fueron colonizados entonces, en este caso, sin que eso se haga, la democracia no es completa. Yo lo afirmo, la calidad democrática no es total si eso no sucede. Entonces, bueno, desde nuestro ámbito cultural, que yo creo que es muy importante, que no es residual, que yo creo que para este tipo de cuestiones yo creo que es incluso principal, porque nos están dando una materia prima sobre la que ha de dialogar, ¿no? Y en este caso ver estas imágenes tan bellas, poderosísimas, de estas mujeres, hombres y mujeres de las comunidades a las que pertenecían, y ser conscientes de que ya no existen, de que fueron aniquilados Es brutal. por nuestra culpa en el pasado, pues es muy importante, ¿no? Yo creo que es conveniente estar delante Memoria del pueblo ello. patagónico, único, misterioso y a la vez heroico. Oye, hubo también ¿te acuerdas? Una ópera que Sí. vino de Chile, el Teatro del Lago de Frutillar, que el sur de Chile, María, tienes que ir al sur. Tienes Yo, que ir al bueno, desierto, a atacar ahora todas lo partes. siguiente que tenemos que pergeñar es de qué Eso, manera ¿cómo podemos va María hacer una a cosa de Chile? ida y Bueno, vuelta, ya ¿no? verás que van Sí. a salir cosas. Sí. Pero la ópera, ¿te acuerdas que Trajimos estuvimos en esa el ópera Teatro de la Zarzuela, que en fue la Zarzuela. impresionante? Ópera de la Patagonia, de todo esto, los ancestros. De alguna manera, Maravilloso. sí, trabajaba con esa misma Luego se fue a temática. Portugal, que fue un éxito, Sí. y ahora siguen en el Teatro del Lago, y hay nuevas que vamos a tener un contacto el próximo Sí, ¿con programa con ellos para contar un poco qué van Estuvieron a... acá, lo Sí, pues, ayudamos aquí, estuvieron acá. hicieron una estupenda presentación. Era la primera ópera en el Teatro de la Zarzuela de Es la- Patagonia, o sea, de es este la- tema. Que Es que tenemos pocas bonito. óperas. Hemos hecho esa Por y tenemos eso. la Sinfonía Democrática de Nino García y esta otra ópera. Creo que esta es la primera que Qué bonito, ¿no? sí, la primera ópera Interesante. nuestra que logramos traer acá a Europa. La Sí, en el primera que próximo salió una programa- ópera, Bien interesante. una ópera, claro, con sopranos, con cantantes, con No, con fue dirección espectacular. Si de estuvimos ahí en el arte. teatro viéndola, era wow, fuera de serie. Nosotros que no tenemos una No, pero gran tenemos escala, cultura de ópera en digamos, Chile. un desarrollo muy erudito en eso, es bastante Interesante. bueno. Oye, y a propósito, rápido pasó el aviso en relación a lo que hablábamos recién de la integración de los 50 años de la muerte de Franco. El 15 de mayo, o sea, en un mes más, vamos a tener una exposición en Barcelona, en el Palau Robert, que va a estar 4 meses ahí, de las arpilleras de la dictadura, que era una técnica de tejido que usaban las mujeres. Como los precisamente. sacos estos de yute, ¿no? Las arpilleras. Las arpilleras, Sí. exacto, con la misma técnica, pero con tejido de telar, digamos, donde son mujeres que, bueno, la Violeta Parra las popularizó cuando las expuso en el Louvre en el año 69. A partir de ahí siempre han sido relatos sociales de mujeres que están
padeciendo esta situación. En este caso son las mujeres que eran o esposas de detenidos desaparecidos, hermanas, gente de estratos sociales bastante humildes, que fueron construyendo artesanas, bueno, que se transformaron en artesanas como una manera de expresar, sí, es de como, poder ganarse como la vida, Penélopes, ¿no? una cosa así. Claro. Y vamos ahora son patrimonio estos objetos, los vamos a exponer ahí y va a generarse unas jornadas, que eso es lo que yo quería decir, entre el día 15 y el 19, que vamos a hacer con la Secretaría de Memoria Democrática, con el Ministerio de Equalidad Democrática de Cataluña, la Generalitat, con la Secretaría de Estado, donde va a estar el secretario Martínez ahí, y con nuestra Secretaría de Derechos Humanos también. Y van a ver gente que padeció las torturas del franquismo, van a ver mujeres que vienen, que son sobrevivientes de centros de exterminio, y se va a hablar de todo esto, aprovechando eso en Barcelona durante estas 5 jornadas. Habrá que ir a Barcelona entonces. Y se va a aprovechar una reflexión común entre España y Chile de lo que son estos procesos y lo importante que es hoy saber de esto para ojalá nunca esto vuelva a ocurrir. Desde luego, sí. Pues yo quería también mencionar, por agradecerles también el apoyo. Tenemos que ver el video también, el vídeo de Foto España. El vídeo de Foto España. Me encantó. Quedó bonito, ¿no? Moderno, siempre es muy difícil porque tenemos que recopilar toda la información y al final siempre llegamos derrapando ayer. Estábamos todavía corrigiéndolo ayer por la presentación oficial. Es exactamente. Bueno, sí. antes de ayer, hace unos días. Sí, pero bueno, siempre nos gusta tenerlo porque es una manera como de resumir y de poder anticipar el proyecto. Se ve el volumen. Sí, ¿no? Y nosotros mismos al formularlo nos damos cuenta porque, claro, al final el trabajo en el festival es muy acelerado porque es un festival muy grande, con una extensión amplia, pero que se gesta en muy pocos meses. Entonces, en ese trabajo... Ustedes terminan un festival y ya se ponen a trabajar en el siguiente, poco más. O sea, yo mentalmente, desde que presento, o sea, en ese acto de presentación... yo ya estoy empezando a pensar en el año siguiente, sí. Y luego el equipo, bueno, tengo un equipo maravilloso al que aprovecho para agradecer. Yo creo que son fantásticos, es muy importante y además yo creo que justamente este equipo se amplía precisamente con las personas con las que colaboramos. Es decir, que el tejido de colaboradores y que junto con el equipo del festival, más todas las instituciones que se implican, ¿no? Y que además se implican con energía, que se implican con ilusión, como es el caso de Germán y de tantas otras instituciones, directores de los espacios de los que hemos hablado. Yo tuve la suerte coordinadores, de estar en Foto España. ¿Te acuerdas que fuiste, Germán, a la exposición sobre las tradiciones y costumbres de España? Sí, me acuerdo. Yo que soy chilena, pero tengo abuelo andaluz, tengo tema español, entonces fue tablao flamenco, que hicimos un homenaje a Casapatas en la Galería Oco, ahí al lado del Jardín Botánico, una maravilla, y pude estar ahí, sí que fabuloso. Me acuerdo de esa exposición. Me están pidiendo que tenemos que despedir. Vamos a ver el video Foto España, que se presentó el otro día en la inauguración oficial de este 28 Festival, 28º. Sí. Y nos vamos despidiendo, pero el video les va a encantar. Y nos vamos despidiendo, qué pena. Muchas gracias. Valparaíso, Sergio Larraín. Les dejo mi fotolibro, que es del cáncer, porque estábamos con el tema del cáncer infantil hace unas semanas atrás. Se los dejo de regalo. Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto compartir este rato. Por venir. María, siempre estar contigo y Carolina. Lo que necesiten, cuando quieran, tienen aquí las puertas abiertas de la radio para comentar todo lo que quieran. Mi deseo es trabajar en la radio, siempre lo ha sido, no hay nada que me guste más. Pues ya, así María, que ya para cuando ya termine mi radio andadura. Nutriente. Estupendo. Hay muchos proyectos a futuro. Vamos con el video y despedimos también al mismo tiempo. ¿Sí? Ok. Gracias. Nos vemos el próximo domingo. Gracias, Germán Berger. Gracias, María Santoyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos aquí en Madrid, en España y en Chile también. Nos vemos el próximo domingo con otro capítulo entre Chile, España y el mundo. Gracias, Leticia Producción. Gracias, chicos de audio, de todo. Hasta el próximo domingo. Qué bien, muchísimas gracias.
En agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.